el privilegio de estar nuevamente con ustedes, pudiendo estar en comunión en el Espíritu, los unos con los otros, y poder llevarles a ustedes un mensaje que viene del corazón de Dios. Le pido al Señor pues que cada uno de ustedes abra su corazón a la palabra que el Espíritu Santo ha preparado para esta noche, y sobre todas las cosas pues que esa palabra la apliquemos en nuestra vida, porque de nada nos sirve si nosotros escuchamos la palabra y simplemente somos oidores olvidadizos de lo que Dios quiere hablarnos. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de alcanzar más allá de nuestro ministerio a personas que aún no conocemos, que quizás me han llegado a conocer a través de este medio, pero yo no los he podido llegar a conocer, puesto que solo me pueden ver ustedes. Es hermoso realmente poder saber que esta palabra que sábado a sábado comparto con ustedes está tocando sus corazones, y no solo está tocando sus corazones, sino que tiene la efectividad esa palabra, porque han ocurrido milagros maravillosos en la vida de muchas personas que no son aún de nuestra iglesia. Y eso me llena de gozo, me llena de alegría, saber que estamos llegando al corazón de las personas y resolviendo las crisis y las adversidades que estamos enfrentando en estos tiempos. Le doy gracias a Dios también por la oportunidad que nos da de levantar un altar en este momento para Él, orando, entregándole al Señor lo que es de Él, que le corresponde, la gloria, el honor, la honra, la alabanza y todo lo que Él se merece como el único y verdadero Dios, como el Dios eterno, como el Dios que creó todo este universo, como el Dios que con su gran poder ha hecho todo lo creado, y a Él le corresponde toda la gloria y el honor. Y es por esa razón que vamos a, primero que nada, a elevar una oración pidiéndole al Señor su gracia y su favor para con nosotros, y que sea Él el que dirija mi vida y me llene de su unción para poder transmitirles a ustedes todo lo que Él quiere entregar en su corazón. Padre, te damos gracias por este hermoso día, un día más donde nosotros podemos congregarnos a través de este instrumento que tú has levantado para poder llegar a alcanzar los corazones de tus hijos y aún de aquellos que todavía ni te conocen. Te doy gracias, Padre, porque me has dado la oportunidad maravillosa de poder escuchar tu palabra, de poder escuchar tu corazón para traer un mensaje que viene de parte tuya al corazón de aquellos afligidos, angustiados, aquellos solitarios, aquellos que están en angustia, en preocupación y atravesando muchos de ellos diferentes situaciones en su vida que los llevan a tener hasta depresión y opresión en su alma. Gracias porque tú eres ese bálsamo para cada uno de nosotros y ese socorro oportuno que necesitamos. Gracias porque tenemos la libertad de entrar a tu presencia y poder ir a tu trono de gracia, donde cada uno de nosotros podemos alcanzar ese socorro oportuno que necesitamos. Gracias por tu fidelidad en medio de nuestras infidelidades. Gracias, Padre, porque tú eres real y eres verdadero y tú nunca nos vas a dejar desamparados. Como dijo el salmista David, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Gracias porque has puesto pan en nuestra mesa, porque has puesto, Señor, tu mano de poder a nuestro favor. Gracias porque tú has sido real en nuestras vidas
y en medio de las dificultades tú siempre estás para nosotros, no importando lo difícil que parezca, Señor, porque tú eres poderoso, tú eres grande, tú eres eterno, tú eres omnisciente, tú eres real, tú eres verdadero. Tú dice la palabra que tú eres el alfa y el omega y el principio y el fin de todas las cosas. Sé que esto nos parece largo, pero va a tener un final. Y yo sé que si nosotros nos tomamos de tu mano, ese final va a ser bueno, porque toda esta situación nos ha dejado una gran experiencia, porque la escuela del Espíritu, Señor, en la que muchas veces tú nos metes, es para la postre hacernos bien. Gracias porque los desiertos son necesarios en nuestra vida, pero no son para permanecer en ellos. Te bendigo, Padre, te glorifico, te exalto, honro tu presencia en esta noche. Y te pido, Santo Espíritu de Dios, que unjas mis labios, mi mente, mi corazón, mi espíritu, para poder transmitir la palabra con esa gallardía que los siervos de Dios, con esa valentía que debemos nosotros tener para dar la palabra que viene de ti, mi Señor. Gracias te damos en el nombre maravilloso y santo de nuestro Señor Jesucristo, a quien amo y a quien yo sirvo. Gracias, mi Señor. Paso a la palabra de este día, que sé que es algo que viene del corazón de nuestro Padre para sus hijos. Es hermoso saber que Dios nos habla, que Dios tiene cuidado de nosotros, que Él se preocupa por nosotros. Es hermoso. El nombre que le puse al mensaje de hoy es la fe que prevalece. Así que continuamos con el tema de la fe. Si ustedes creen que Dios existe y entienden que Él les ama y que Él tiene poder, entonces pueden confiar que Él va a proveerles todas las respuestas a sus inquietudes y las necesidades de su vida. Ténganlo por seguro. En el libro de Juan 6:63 dice la palabra: el espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras, hablando el Señor Jesucristo, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué quiere decir el Señor Jesucristo? Que cada vez que se desata una palabra, que cada vez que se desata un mensaje en esta plataforma, esa palabra cobra vida, porque dice que sus palabras son espíritu y son vida. Así que esta palabra de hoy va a cobrar vida en sus espíritus, porque el Espíritu de Dios, dice la palabra, da vida. Aleluya. Así que la fe viene al contacto con la palabra revelada de Dios. ¿Cómo viene la fe? Al contacto con la palabra revelada de Dios. Si usted no escucha palabra, usted no puede crecer en fe. Pero cuando usted está alimentándose de la palabra, entonces la fe viene a su vida. Declaren la palabra. Cuando ustedes oren, declaren la palabra. Porque como dijo el Señor Jesucristo, sus palabras son espíritu y son vida. Entonces, cuando usted ora conforme a la palabra, esa palabra que usted ha declarado actúa con fe. Si Dios nos abre los ojos del espíritu, podemos ver la realidad de ese mundo espiritual. Si Dios no nos abre los ojos espirituales, no podemos entender ese mundo espiritual que es tan vasto, tan extenso, tan maravilloso, tan extraordinario. Y es en ese mundo espiritual donde nosotros encontramos la vida de Dios, donde encontramos unción, donde encontramos la fe. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. A todos los que se les revela esta verdad, que Él es el camino, la verdad y la vida, si se te revela esa verdad, sabes que esto es algo inquebrantable. Cuando Dios nos revela una verdad, es como que corriera una cortina, como que Él corriera
una cortina para podernos introducir en ese ámbito de lo invisible, en ese ámbito que nuestros ojos naturales no pueden ver. La revelación es como una marca imborrable, como un sello indeleble. Cuando tú eres iluminado, tú puedes ver la realidad del mundo espiritual, y si tú logras penetrar ese velo en lo más profundo de tu ser, va a estar impresa la imagen que tú veas en ese ámbito espiritual. Esa imagen va a quedar grabada con fuego en tu alma, en tu mente y en tu espíritu, y tú vas a tener contacto con la vida eterna de Dios, no con la vida natural, terrenal o anímica, sino con la vida santa, pura y gloriosa del Espíritu eterno de Dios. El Señor Jesús declaró: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando no hay fe en tu corazón, no puedes ver la realidad de Dios con claridad. Esa luz es la que te ilumina esa realidad. Pero cuando tú oyes la palabra de fe predicada por un siervo de Dios que tiene la luz de Jesucristo en su corazón y que tiene revelación de la verdad, una simple palabra declarada viene a ser cargada por la unción del Espíritu Santo. Hay corazones que están listos para recibir la palabra, pero hay muchos otros que no están listos para hacerlo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no recibimos con fe la palabra revelada por un siervo de Dios? Nuestro espíritu queda sin entendimiento. Pero cuando tú recibes esa palabra implantada en tu corazón, tú vienes y dices: yo creo esa palabra, yo me adueño de esa palabra, yo hago que esa palabra tenga vida en mí y que cobre espíritu en mí. Entonces, esa palabra que al abrir tu corazón a esa palabra, tú vas a recibirla y vas a obtener todos los beneficios que esa palabra trae. Amén. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, cuando lo aceptamos de todo corazón, cuando aceptamos la vida del Señor, esa verdad va a estar siempre disponible para ti, para que acudamos a Él, ya que el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero si la fe no es alimentada con la palabra de Dios y la búsqueda de su presencia, la fe se va a ir lentamente adormeciendo, debilitando y al final apagándose de una sola vez. Es la razón por lo que es de suma importancia que tu fe sea alimentada con la palabra de Dios. Todos tenemos cierta medida de fe. Por eso, al escuchar la palabra, la fe va en aumentos. Al alimentar la fe, es como que tú comas. Si tú no comes, vas a adelgazarte. Pues así es la fe. Cuando tú comes la palabra de Dios, esa medida de fe que tú tienes va en aumento. Y esa medida de fe es diferente en cada persona. Así como los músculos deben ser ejercitados, también la fe se debe ejercitar para que esta fe pueda crecer. Mire lo que dice Mateo. El libro de Mateo 17, vamos a leer del verso 17 al verso 20. Hablando el Señor Jesucristo, dice: generación incrédula y perversa. Mire cómo le llama el Señor a la gente incrédula, perversa. Respondió Jesús: ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Y entonces Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel momento. ¿Qué es lo que había ocurrido?
a los apóstoles les habían llevado un muchacho que estaba endemoniado y ellos no pudieron sacar el demonio de aquel muchacho. Entonces le trajeron ellos al Señor Jesucristo, al muchacho, y Jesús responde: generación incrédula y perversa. Se los está diciendo a sus discípulos, a los que caminaban con él y lo miraban hacer milagros, maravillas, prodigios, liberaciones, sanidades tremendas. Y les dice él: son una generación incrédula y perversa. ¿Por qué? Porque no pudieron hacer el milagro. Entonces los discípulos se le acercaron a Jesús y en privado le preguntaron: ¿por qué no pudimos expulsar nosotros ese demonio? Y Jesús les contesta: porque ustedes tienen tan poca fe. Miren, porque ustedes tienen tan poca fe. Les aseguro, dice, que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, le podrán decir a esa montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Y entonces dice: para ustedes nada les será imposible. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Si ustedes tienen la fe pequeñita, no sé cómo puedo mostrarles, un granito de mostaza. Voy a ver si lo logro. Ay, se me cayó. Son tan pequeñitos. Bueno, yo creo que algunos de ustedes han visto. Voy a, tal vez, permítanme, cómo me lo ve. Aquí está. ¿Pueden verme? ¿Pueden ver qué miniaturita es un granito de mostaza? Pues Jesús solo nos pide ese poquito de fe, como un granito de mostaza. Dice, si ustedes tienen una fe tan pequeñita como un grano de mostaza, le pueden decir a ese problema: ustedes, vete de aquí, vete. Y dice Jesús todavía, cierra diciendo: y nada les será imposible. Los discípulos no tenían la fe ni siquiera tan pequeñita como un grano de mostaza. Dios no nos pide una gran fe, nos pide una fe del tamaño de esa semillita que yo les mostré. Esta es la fe más pequeña del sistema monetario del cielo, porque la moneda del cielo es la fe. Es la fe más pequeña del sistema monetario del cielo. Pudiéramos decir, el centavito del cielo. La denominación más baja de las monedas del reino. No importa si tu fe es pequeña o es grande, o si sientes que sea fuerte o sea débil. Lo que importa es si por lo menos tienes una fe como un granito de mostaza. Un poquito de fe es más que suficiente, porque la fe que prevalece es pura. Y Dios entonces actuará. Utiliza la medida de fe que tú tengas y eso te va a ayudar en tus problemas. No digas: ay, es que yo no tengo fe, pastora. Usted sí tiene una fe muy grande para hacer milagros muy grandes, para que Dios le ponga un riñón que usted no tenía. Yo no tengo esa fe, pastora, pero usted sí la tiene, pastora. Por favor, ore por mí. Le voy a contar un testimonio más adelantito para que ustedes vean cómo es nuestro Dios. Dios sabe nuestras limitaciones y Dios sabe si tienes una fe aún más chiquita que la semillita de mostaza. Entonces, utilicen esa pequeña medida de fe. Ahora, si tú quieres tener más fe, como les decía, debes alimentarte de la vida de Dios cada día. Si tú no sabes qué decisiones tomar en este tiempo donde realmente hay tanta indecisión, solo pídele a Dios que te dé la dirección a seguir, ya que solo en Él se hallan todas las respuestas.
Dios es la sabiduría. No es que tiene sabiduría. Él es la luz. No es que tiene luz. Él es la luz que nos da la claridad para tomar las decisiones acertadas en este tiempo. Él nos da la libertad que nos trae una alegría inefable y Él es la salvación para todos tus pecados. ¿Qué nos dice esto? Que Él es todo para nosotros. Jesús es nuestra paz, la paz que llena nuestra alma de su perdón. La paz de Jesús nos libera de las cargas y de las preocupaciones. Él es el gran yo soy. Él es el que era, el que es, el que ha de venir a buscarnos en su pronta venida, porque Él viene muy pronto, más pronto de lo que tú te imaginas. Todas las señales se están cumpliendo. Jesús dijo repetidas veces, ¿por qué dudas, hombre de poca fe? En una ocasión el Señor Jesús se maravilló de la fe de un centurión. Ustedes saben que los centuriones eran romanos, no eran parte del pueblo de Dios. Y Él se maravilló de la fe de aquel centurión, lo que denota que la fe es muy escasa. Mateo 8:10 dice, al oír Jesús, se quedó admirado. Para que Jesús se admire de algo, es que tenía que haber sido algo tan sorprendente, que dice, y Jesús se quedó admirado. En otra versión dice, maravillado. Y les dijo a los que lo seguían, aquellos a los que le habían dicho, incrédulos, les dijo, de cierto les digo, que ni aún en Israel, ni aún en mi pueblo, he hallado tanta fe. Es porque Satanás nos engaña y endurece nuestro corazón para creer. La fe no es otra cosa más que aceptar una verdad que ha sido declarada por Dios. La soberbia y el orgullo carnal del ser humano apaga la fe, porque un corazón soberbio está declarando que no necesita a Dios. Esto es pura necedad. La fe dice que Dios es confiable, que Dios todo lo puede y declara además que Dios no miente. La fe es la garantía que Dios va a actuar en nosotros y a nuestro favor. La fe se debe desear, se debe buscar, la fe se debe escuchar, se debe leer, se debe meditar, se debe recibir y además de todo, después de eso, se debe ejecutar. La fe muchas veces se esconde debajo de las preocupaciones y de las distracciones de la vida. La fe sabe que para Dios no hay nada imposible ni nada difícil y que hay respuesta y que la respuesta de tu petición está por llegar. Eso lo hace la fe. ¿Y qué nos pide Dios? Cree solamente. Y si tú crees solamente, en breve verás lo que tú le estás pidiendo. No mires las circunstancias de tu vida. Afírmate en Dios que Él te va a responder con su gran poder. Si tú crees que Él hizo los cielos y la tierra y este vasto universo y todo lo que en el universo habita, debes tener el convencimiento de que tu milagro, de que ese milagro que tú le has pedido, no es nada difícil para que Dios lo haga. Y tú vas a recibir el milagro. Si tu milagro no llega de inmediato, porque ese es otro problema, que la gente no persevera en la fe. Piden una vez y como Dios no les respondió de inmediato, porque tienen un Dios de microondas, que solo meten 30 segundos en la comida y ya la comida está caliente y así creen que es la fe. Entonces, si tu milagro no llega de inmediato, no te doblegues, persevera, avanza y sigue creyendo que Dios lo va a hacer.
Recuerda que la fe debe ser dinámica, no puede ser estática. Cuando tú introduces la llave en tu auto, ¿verdad? Tú confías que esa llave va a accionar el sistema del encendido de tu automóvil. Igual si enciendes la luz, tú no dudas que el interruptor te va a dar luz. Así debe ser tu fe, sin lugar a dudas. Tú no racionalizas y empiezas a ver la luz. ¿De dónde será que viene la energía? ¿Cómo será que se enciende la luz? ¿O cuál es la fuente que acciona el filamento? Tú solo simplemente pones el dedo en el interruptor. Así es la fe. Fe es creer y es actuar. Esa es la clave que abre la puerta a los milagros de Dios. Y es hora que tú obres en fe, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Yo creo que por esa razón el Señor escogió este tema y no me ha permitido dejar de predicar acerca de la fe, porque en este tiempo lo que más necesita no es hablarle al banco, pedir un periodo de gracia o que te ayuden a ajustar lo que tú debes, o aún si que te condonen los intereses. No se trata de eso. Se trata que vayas a la presencia de Dios. Y si Dios te da la gracia de Él, te va a dar la gracia con los hombres. Dice la palabra que Jesús crecía no solo en estatura, sino en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, si Dios te extiende su gracia, como lo hizo con la reina Esther, que dice que le extendió el cetro, y encontró, dice, gracia ante el rey, de tal manera que le extendió el cetro entre 128 mujeres bellas, la escogió a ella y le dijo, la mitad de mi reino te daré. Imagínense qué gracia más extraordinaria la que esa mujer tuvo para que aquel rey malo le extendiera el cetro de esa manera. Pues cuánto más nuestro rey, que es bueno, que tiene un corazón maravilloso, que nos ama extraordinariamente, ¿cómo no nos va a extender su gracia para que encontremos gracia ante los ojos de los hombres? Así que es hora de actuar en fe. La fe que perdura es una fe que solo glorifica a Dios. Él siempre me sorprende y me deja maravillada. En medio de toda esta situación y este caos de desempleo, no hay nada imposible ni difícil para el Dios que hizo todo este vasto universo. No digamos si fuera una sanidad, no digamos si es alimento, no digamos si es para pagar una deuda o cualquier otro compromiso, o que Dios te dé un trabajo. Si tú crees que Él lo puede hacer y si tú crees que Él te ama de esa manera, recibirás tu milagro. Nuestro amado Jesús siempre actuó para honrar y glorificar al Padre. Y eso es lo único que nos debe preocupar. Honrar a Dios con nuestra vida, honrar a Dios con nuestras finanzas, honrar a Dios con nuestros labios, honrar a Dios con nuestro servicio. Esa es nuestra única preocupación y Él se encargará de todo lo demás. Marcos 5, vamos a leer del verso 40 al verso 42. Dice, la gente se burlaba de Él, se burlaban de Jesús. Oiga bien, se burlaban del Señor Jesucristo, porque había muerto una niña de 12 años. Y Él dijo, vengo a levantarla. Entonces la gente que estaba en el velorio se burlaba de Jesús por lo que Jesús había declarado. Entonces dice que Él no le dio importancia porque Él sabía quién era Él. Y dice, pero Él, ¿qué hizo Él? Ordenó que todos salieran. Les voy a contar una historia que viene a mi memoria. Al leer esto, ordenó que todos salieran. Hay personas que nos roban la fe, que no pueden estar en un lugar donde nosotros queremos crear una atmósfera de fe. Mi suegra había
ya partido con el Señor. Ella ya había expirado. Pero yo creía que mi suegra era una mujer que había sufrido mucho en la vida. Yo desde que me convertí al Señor, he orado por mi familia y he orado por la familia de mi esposo. Y yo había orado, le había hablado la palabra y ella no, ella había endurecido su corazón, aunque era una mujer muy linda. Pero yo le dije al Señor, ella sufrió demasiado en la vida. No puede ser que ella pueda sufrir en su eternidad. Y le dije, Señor, yo voy a pedirte un milagro de resurrección. Y estaba mucha gente en la habitación. Entonces les dije, miren, yo voy a orar por ella, por la resurrección de ella. Si ustedes no tienen fe, les pido por favor que se vayan con todo respeto. Les pido que salgan de la habitación porque no quiero que nadie vaya a robarme la fe. No recuerdo cuántas personas estaban. Creo que estaba la tía Marta, que le digo yo, ella es sobrina política de mi suegra. Estaba, creo, mi cuñada Gladys, la que vive conmigo. De ahí no recuerdo quiénes se quedaron. Eran creo que mi cuñado Marco Antonio. Creo que éramos unas 5 personas a lo sumo. Y yo le hablé al oído a mi suegra. Y oré. Y unas simples palabras. Le dije al Señor, Padre, yo sé que tú todo lo puedes. Y que el poder que te resucitó a ti de entre los muertos, le dije a Jesús, puede resucitar a mi suegra. Y me fui. Me vine para mi casa. Yo había estado cuidando a mi suegra durante todos los días que ella estuvo en el hospital. Y me vine a mi casa a bañarme, a ponerme vestido negro. Había orado oiga bien qué fe, la mía. Me vine a vestir de luto porque iba ya a arreglarme. Cuando yo llego al hospital, mi suegra está sentada comiéndose una poleada. Y yo le dije, doña Licha, ¿usted sabe lo que le pasó? Sí, hija, me dijo. Eso fue todo. ¿Qué hice yo? Decirle a la gente con educación que por favor salieran de aquel lugar. Eso hizo Jesús. Y dice que después Él tomó al padre y a la madre de la niña y a los que iban con Él, a los discípulos que estaban con Él. Y dice, y entró donde estaba la niña. Y Jesús la tomó de la mano y le dijo, Talita cumi, es decir, a ti niña te digo, levántate. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Dice que enseguida la niña que tenía 12 años se levantó y comenzó a caminar y la gente se quedó llena de asombro. Aquellos que se burlaron del Señor Jesucristo, probablemente algunos se burlaron de mí ese día, dice que se quedaron llenos de asombro. La sanidad de esa niña fue producto de la fe. ¿De la fe de quién? ¿De los padres? No. ¿De los discípulos? No. De la fe de Jesús. De la fe de Jesús, porque Él sabía que su Padre nunca lo iba a dejar avergonzado. Y eso es lo que ocurrió. Aquella niña se levantó y fue un gran testimonio para la gente que estaba ahí. Entonces, esa sanidad de esa niña fue motivo para exaltar al Padre Celestial, para glorificarlo a Él. Jesús les ordenó severamente que no se lo contaran a nadie y luego mandó
a que le dieran de comer a la niña. Cuando Dios obre tu milagro, glorifícalo a Él. Toda la honra y la exaltación le corresponden a Él, no al banco, ni al médico, ni a los siervos de Dios que oramos por ustedes. Le corresponde solamente a Él. A los siervos de Dios no nos pertenece el poder, porque el poder es de Él. Él nos usa para ministrar sanidades y hechos milagrosos, pero ese poder no es nuestro. Usurparíamos su lugar si nosotros lo hiciéramos. Desconozco cuál es tu situación, pero puedo asegurarte que los milagros son también para tu vida. No hay nada imposible para Dios. Tú puedes comprobarlo hoy. Ora, cree, actúa. Tu vida va a ser diferente. Y lo imposible será posible en tu vida. Un día, habían pasado quizás unos 2, 3 años de haber abierto el ministerio. Él me dio una palabra. Y él me dijo, hija, va a llegar un tiempo, me dijo, donde lo imposible será lo más común que a ustedes les ocurra. Y yo lo estoy esperando. Que entre nosotros lo imposible se vuelva lo más corriente. Y te desafío este día a que tú uses la fe que está en tu interior para que puedas creer en ese Dios sobrenatural, grande y poderoso. A que tú actúes y camines de acuerdo a la fe. Que tus acciones y actitudes demuestren tu fe. Porque tú puedes decir que tienes fe, pero ¿qué de tu actitud? ¿Qué de tu accionar está conforme a lo que tú declaras que tienes fe? Proponte ser gente de fe. Enójate con la duda y la incredulidad. Echa fuera el temor de tu vida. Dios te va a ayudar en lo que sea necesario. El miedo es la carta de presentación de Satanás. Siempre que Satanás quiere atacar a alguien, va a abrir su embestida con temor, terror y miedo. Y es por eso que cuando tú sientas temor, dile a ese temor, temor, no te creo, no te recibo, eres mentiroso, te rechazo, te reprendo en el nombre de Jesús. La verdad es seguridad. Te lo repito, la verdad es seguridad. Dios es luz y Dios es confiable. Jesús es la roca eterna sobre la que tú y yo estamos parados. Créele a Dios, no tengas temor, no le creas al enemigo. El miedo es una mentira, un humo que no existe. Pero si por el engaño de la incredulidad tú le das lugar al temor y le abres la puerta a lo malo y se la cierras a Dios, cuando es eso que tú estás haciendo, te va a ocurrir. Miren que se recuerdan que hablamos de Job y yo les decía que Dios hablaba de Job como un hombre al cual él le tenía admiración por su integridad, por su fidelidad. Pero Job, dice la escritura, que Job sabía la clase de hijos que tenía. Entonces él tenía temor. Y dice que Job le ofrecía al Señor un altar de adoración siempre por sus hijos. Y es más, cuando los 10 hijos de Job mueren, estaban en una fiesta de uno de los hermanos. Entonces Job, dice la palabra, el mal que yo temía, ese me aconteció, declaró Job. Entonces, los temores que tú tengas,
es lo que te va a venir a tu vida. Pero la fe que tú tengas es lo que va a producir tu milagro. No tengas temor, rechaza el temor, porque cuando tú lo rechazas, lo vas a derrotar de inmediato. Si no le crees y lo destruyes por completo, si resistes al diablo, él huirá de ti. Cuando te asalte la preocupación, que es natural porque somos humanos, solo recuerda que el mismo Dios que te dio vida eterna, el Dios que te perdonó y te ayudó en muchos instantes de tu vida, lo va a volver a hacer. Él siempre permanecerá fiel, aun cuando nosotros seamos infieles. Sigan adelante. Todo lo que emprendan va a prosperar si lo hacen con fe, si lo hacen confiando en el Dios que los ama. No es que no vamos a tener necesidades, no es que no vamos a pasar problemas. Dios no nos ha dicho eso. Jesús nos dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, porque yo he vencido el mundo. Vamos a pasar problemas, vamos a experimentar situaciones difíciles en la vida, pero nuestra confianza es que Jesús ya venció. Y esa victoria del Señor Jesucristo nos da nuestra victoria. Así que créanle a Dios. Yo no sé cuál es la situación que tú estás atravesando en este momento, pero yo te digo, en esta noche, prueba a Dios. Prueba a Dios con tu fe. Y te aseguro que veremos otro testimonio más u otros testimonios más. Y yo creo incluso que hay testimonios, lo que pasa es que no los comparten. Que Dios ha hecho milagros en estos martes de oración, pero no los comparten. Porque Dios ha sido bueno y Dios es bueno con todos nosotros. Así que la fidelidad de Dios es grande. Nos vemos el próximo martes, si Dios nos da vida. Recuerden escribir a mi WhatsApp o a través de este medio del Facebook. Manden sus peticiones o del Messenger. Manden sus peticiones de oración para poder nosotros orar con el ministerio de intercesión de nuestra iglesia y también a nivel personal y a través de este instrumento que Dios nos ha permitido tener. Que Dios lo bendiga. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por este tiempo maravilloso donde tú nos has hablado acerca de esa fe que prevalece, la fe que te glorifica. Gracias, Padre, porque tú eres Dios milagroso, un Dios que hace milagros portentosos, prodigios, maravillas, un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que lo que hizo ayer lo volverá a hacer hoy y lo hará mañana. Padre, en esta noche quiero pedirte oración por todos los que están en contacto con las personas que tal vez ni siquiera se enteran que van infectados con el virus. Señor, te pido por cada uno de ellos. Tú los conoces por nombre, yo no los conozco, pero tú sí, Señor. Te pedimos que tu poder sanador entre a sus cuerpos y esa sangre maravillosa de Jesucristo que todo lo puede, Señor, penetre ese organismo y expulse ese virus maligno que viene del mismo infierno. Te pido por aquellos que no están infectados, pero que están al frente de esta tremenda batalla, librando, Señor, con sus manos, con su inteligencia, con su sabiduría, el tener que ayudar a los necesitados. Padre, en el nombre de Jesús, clamo por sus vidas, protégelos, guárdalos de todo peligro, Señor, en el nombre de Jesús. Oro por aquellos que no tienen, Señor, un alimento para llevarlo a su mesa, por esas personas que están
en riesgo de salud en la calle pidiendo, Señor, o que han tenido que salir a la calle a trabajar porque están en la disyuntiva entre el morir y el no morirse de hambre. Señor, tú todo lo sabes, tú todo lo puedes. Da sabiduría a los gobernantes para tomar las mejores decisiones. Te pido protección sobrenatural. Pon, Señor, una cobertura de tu sangre preciosa sobre cada hondureño para que tú lo guardes de todo peligro, de todo mal, Señor. Que el ángel de Jehová campe alrededor de cada persona que tiene que exponerse por causa de la necesidad que tiene de trabajar. En el nombre poderoso de Jesús pongo todo esto en tus manos maravillosas, Señor, sabiendo que tú nos oyes y nos amas y amas a las personas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, oro por aquellos que están infectados y que todavía no te conocen, Señor, y que tal vez están en el riesgo de muerte, que no vayan a morir sin tu gracia, Padre. En el nombre precioso de Jesús, sea conforme a los dichos de tu boca. En el nombre maravilloso de Jesús, que el Señor los bendiga, los guarde, los prospere, que su fe crezca, que esta semana sea una semana extraordinaria, maravillosa, donde ustedes puedan ver la mano maravillosa y poderosa de nuestro Dios. Bendiciones.